Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, un gusto enorme poder estar aquí con ustedes. Que la paz del Señor sea en sus vidas, en sus hogares, y la bendición que Dios nos otorga de poder estar aquí para poder seguir compartiéndoles a través de este medio. Deseamos aprovecharla de igual manera para que así mismo la reflexión que tengamos a través de la palabra siga provocando en nosotros una relación más fuerte con nuestro Señor. Amén, mis hermanos. Hoy quiero compartirles algo en relación a el pecado que un momento dado a veces llegamos a cometer, en lo cual el Señor nos exhorta a cuidar mucho, no pecar deliberadamente. Dios nos ha hablado muchas ocasiones, hermanos, en relación a que si un momento dado nosotros recibimos a Cristo Jesús, al haberse revelado el Evangelio a nuestras vidas, eso es algo muy importante, porque cuando se revela el Evangelio a nuestras vidas pudimos ponernos a cuentas, y eso es bueno porque Dios restaura nuestra comunión para con Él, nos otorga la vida eterna, nos perdona nuestro pecado. Sin embargo, a veces tenemos todavía muchas ataduras que tenemos que aprender a despojarnos de esa manera de vivir que teníamos antes. Recuerde, por eso el apóstol Pablo decía acerca de renovarnos en nuestro entendimiento, ya que nuestros pensamientos están viciados conforme a deseos engañosos. Entonces, esos deseos engañosos son por causa de la naturaleza caída que nos vino llevando a una vida de pecado antes de que Jesucristo se revelase a nuestras vidas. Pero ya teniendo a Cristo revelado a nuestras vidas, necesitamos nosotros estar muy al pendientes de permanecer en cuidar nuestra comunión con Él. Y aquí en el libro de Levítico, capítulo 4, dice la palabra: habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere algunas de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Vemos que si alguna persona pecare por yerro, es decir, tuvo un error, ¿no? Se pregunta, ¿cómo es posible que yo haya vuelto a cometer esta falta? ¿Cómo es posible que si yo ya recibí a Cristo, me puse a cuentas con Él y he cambiado muchas cosas de mi vida para poder manifestar que estoy genuinamente arrepentido, pero cómo es posible que aún he pecado por yerro, dice aquí? Y es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos. Venía yo meditando en esto, y como ilustración se lo digo. Una ocasión, yo de niño estaba enamorado de una niña, y se lo doy como una ilustración porque pues a veces también se puede uno poner en comunión con Dios a través de reflexiones de nuestra vida. Y a veces algunas de nuestras experiencias pueden enseñarnos cosas que el Señor tal vez pudo haber permitido que viviésemos, que a lo mejor desconocíamos, pero que ahora el Señor nos enseña a reflexionar las cosas de una manera distinta. Total, yo estaba enamorado de una niña, hermanos, y en esa ocasión iba a haber una competencia allí en el patio de la escuela. Y esa competencia consistía en que iban a correr un grupo de niñas alrededor del patio, y los demás alumnos hicieron como una valla alrededor de la pista donde iban a correr las niñas. Y yo estaba parado justamente enfrente de la dirección, en donde estaba como nueva, estaba una subdirectora nueva, porque habían quitado al director que había antes. Total, que yo estaba allí enfrente, y en esa carrera iba a correr esa niña. Y la niña corriendo, yo la veía que venía corriendo, y cuando pasa enfrente de mí, mis hermanos, fíjese, yo no entiendo por qué, porque si yo, como lo expreso ahorita, yo estaba enamorada de ella, yo sentía un sentimiento, que era un niño, ¿verdad?
Tal vez, yo no sé, en un momento dado, hasta dónde era mi amor que le tenía yo, pero yo la veía y me llamaba mucho la atención esa niña. Pero cuando venía pasando la niña, en lugar de felicitarla, aplaudirle, de que iba corriendo tontamente y no sé, como dice aquí la palabra, por hierro, de cosas que se han de hacer, de las cosas que no se han de hacer, yo le metí el pie a la niña, mis hermanos. La niña cayó bruscamente. Enfrente estaba la directora. Y yo cuando hice esto, yo no sabía qué hacer. Yo pensaba, trágame tierra, porque no sé lo que hice, mis hermanos. Yo desconocía ahora los mandamientos de Dios. Y ahora sé que por hierro cometí yo esa falta. Ahora, mis hermanos, tal vez tú ya estás a cuenta con Dios. Y tal vez has cometido pecados. Y dices, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? ¿Cómo es posible que haya yo cometido esta falta? ¿Sabe, mi hermano? A veces podemos darnos cuenta que en nuestra naturaleza todavía hay maldad, de la cual tenemos que despojarnos. Por eso es importante renovar nuestra manera de pensar, para que si un momento dado pecamos por equivocación, porque no sabes ni por qué cometiste esa falta, impulsos que aunque tú ya no deseas, como decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero el apóstol Pablo podemos darnos cuenta que él dio testimonio de haber ganado la buena batalla de la fe. Permanezcamos en fe, sabiendo que el Señor está presto y dispuesto a perdonarnos. Acuérdese, Él envió al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mis hermanos. Y si por equivocación hemos pecado de cosas que no se han de hacer, mis hermanos, no dejemos pasar tiempo, no dejemos pasar la hora ni el día, no esperes hasta que llegues al servicio. Hoy es el día de salvación y pongámonos a cuentas. Yo esto se lo comparto para que podamos seguir buscando permanecer en comunión con Dios. Yo no lo sabía entonces, pero ahora, mis hermanos, ya teniendo conocimiento de la palabra, mis hermanos, si el Espíritu de Dios no te redarguye de alguna cosa que has hecho, que no deberías de hacer, ponte a cuentas, hermano. Porque si el Espíritu Santo te redarguye es porque Él nos ama. Pero si tú no sientes ese redarguir, hay un problema grave en tu corazón. Por eso meditemos y busquemos el rostro de Dios. Por eso Él dice, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde mi trono, los perdonaré y sanaré su tierra. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Meditemos en esto y que la paz de Dios sea en sus hogares. Bendiciones.